Ladies and gentlemen, damas y caballeros, ladies and gentlemen, good morning, and thank you very, very much indeed for being with us today. I want to basically thank you in advance, not just for being here, but thank you for the comments and questions that you will give us later. This is for us a really exciting moment because, as some of you know, we've been talking about this program for some time. Estado hablando de este programa ya desde hace rato y me gusta decir que estamos llegando cada vez más cerca a la fase de la implementación, pero seguimos necesitando su apoyo, sus consejos con sus propuestas, porque ustedes vienen con distintos antecedentes y son expertos. Sobre todo en México, yo he tenido el gusto y el honor de aprender del sistema de educación en México desde hace 2 años y he estado en México desde hace bastante más tiempo, pero como todos ustedes saben, un programa como este no puede funcionar sin un grupo de aliados y un grupo de expertos reales que apoyen el programa y aportan con todo su conocimiento. Esto es increíble desde ese punto de vista. Gracias por estar aquí y también tenemos una sesión de networking para que podamos conocernos. Tenemos representantes de la academia, de la sociedad civil, de la industria, organizaciones grandes y pequeñas. Y también estamos en un live stream con colegas del Reino Unido y también amigos de otras partes de México. Entonces, por favor, conózcanse. Mi nombre es Dominic Gould. Yo estoy a cargo del programa de Skills del Fondo de Prosperidad aquí en México y mi colega Rebecca Trump, que viene de Londres, es la líder del programa a nivel mundial. Entonces ella ha visitado varios países y logramos traerla a México el día de hoy, entonces está aquí con nosotros. Ella, estoy seguro de que escucharán mucho de ella, pero ha trabajado en la educación y tiene una gran experiencia para desarrollar programas de educación, entonces los dejo en muy buenas manos con Rebeca. También tenemos varios colegas aquí en el salón de la embajada, pero nada más me gustaría que por favor se identificaran para que ustedes los identifiquen. Tenemos a Tom George, gracias. Esto es para que ustedes sepan con quién hablar si tienen preguntas en caso de que yo no las pueda responder. Y nos da mucho gusto decir que está Julio Baristo y Abril Ramos de Comercio Internacional. Y varios colegas que ayudan con la organización de este evento y que están aquí para ayudarnos. Laura Díaz, que está aquí conmigo. Muchas gracias, Laura, por lo que has hecho. Guillermo Lara y Geraldine, que están afuera ayudándonos con la organización. Sin mayor preámbulo, creo que deberíamos comenzar de nuevo. Muchas gracias. Creo que el punto de este evento es decirles exactamente en el punto en el que nos encontramos y también escuchar sus preguntas y comentarios. Ese es mi punto final. Gracias de antemano. Buenos días a todos, muchas gracias por haber venido el día de hoy. De verdad es un honor estar con tanta gente con experiencia y conocimientos. Es que estoy muy chiquita, disculpen. Es un gusto tener todo el conocimiento y experiencia que existe aquí en México. Como dijo Tom, mi nombre es Rebecca Trump. Yo estoy a cargo del trabajo de Skills en el Fondo de Prosperidad y Comercios y Relaciones Exteriores. He estado viendo programas de 9 países que vamos a ver de manera muy breve. Estoy al tanto de que tenemos la traducción y que estamos en el live stream, entonces si de pronto me emociono y empiezo a hablar muy rápido, disculpen, alguien por favor avísenme para poder hablar más lento. También estoy al tanto de que la gente tiene preguntas en cuanto a adquisiciones y también socios de entrega, entonces no hablamos exactamente de eso, vamos a hablar de las decisiones que se van a tomar después de que tengamos definidos los requisitos para cada país y sobre todo para entender el entendimiento de los requisitos que este programa tiene para México. Una advertencia de que lo que hablemos hoy
Lo que vamos a hablar hoy es el pensamiento estratégico que tenemos planeado para México y lo que digan el día de hoy. Las conversaciones subsecuentes con los actores principales lo van a formar y eso es para que todos estén al tanto. También me da mucho gusto decir que sé que muchos de ustedes ya están familiarizados con este trabajo, algunos incluso ya están aburridos y dicen, ay, otra vez esto ya lleva mucho rato, ¿cuándo van a pasar las cosas? ¿Se entiende? Y como dice Tom, estamos en un punto muy emocionante y me da mucho gusto decir que hasta ayer el programa de Skills se aprobó, entonces ahora sí podemos pasar a la fase de la implementación y podemos enfocarnos en qué queremos hacer en cada país. Entonces es muy emocionante verlos aquí, estar aquí con ustedes para que nos puedan ayudar. Entonces, para los que no han escuchado sobre el Fondo de Prosperidad todavía, les voy a dar un preámbulo muy rápido. Funciona muy bien. El Fondo de Prosperidad es un fondo de 1.3 mil millones de libras entre distintos gobiernos que se utiliza para distintas cosas. Viene del presupuesto de ayuda a otros países y lo invertimos en países que no lo hacemos generalmente. Nos enfocamos en los países más pobres sobre todo, pero ahora buscamos algo de financiamiento para invertirlo en países donde vemos el mayor potencial de crecimiento económico de 5 a 10 años y nosotros nos encargamos de invertir para asegurarnos de eso. Tenemos una reforma económica que da ayuda para este crecimiento. Es un programa bilateral que también tiene varios otros en el parte D, junto con ellos México. Los programas bilaterales eran entre México y el Reino Unido y van a invertir en distintas áreas clave como comercio y energía. También hay programas mundiales que buscan sobrepasar barreras que nos impiden el crecimiento económico y se llevan a cabo en distintos países. Por ejemplo, programas de trabajo como acceso digital, infraestructura que nos llevan a ciudades del futuro y mejores salud. Pero los más importantes, sobre todo, es el programa de escala de educación, que es, bueno, por lo que estamos aquí. Eso es un poco de los países donde invertimos. Generalmente no son los países en los que invertimos usualmente porque nos enfocamos más en los países con mayor potencial de crecimiento económico. Entonces, ¿qué es el programa de prosperidad mundial? Es un programa de 75 mil millones de libras que va a estar corriendo hasta el 23 de marzo y la meta del programa es incrementar la igualdad, la calidad y el acceso de la educación y capacitación. Entonces, está muy enfocado en este nivel de la educación. Tenemos un enfoque de sociedades para compartir nuestro conocimiento y también reducir la pobreza. Dije que hay 9 países participantes, están incluidos Malasia, Indonesia, Filipinas, Nigeria, Kenia, Egipto, Sudáfrica, Brasil y, más importante, México. El programa se va a dividir en 2 componentes principales y en cómo se estructuran, porque es un programa mundial, entonces queremos estar en varias partes, queremos tener un programa individual por país para los 9, pero vemos que eso es una gran oportunidad para facilitar el aprendizaje y las mejores prácticas. Vamos a buscar desarrollar un hub de habilidades de educación en el Reino Unido que esté disponible para todos los países, donde podamos monitorear, reportar, desarrollar estrategias claves y buscar programación más adaptiva. Entonces, en vez de aprender qué funciona en un país y qué se escala en otra, podemos ver qué pasa en 9 países para compartir las mejores prácticas. Son títulos que suenan un tanto largos, que parece que no significan mucho. Queremos dejar esto abierto en cuanto a los programas que queremos buscar. Entonces, algunas de las actividades que caen dentro de esta categoría se tienen que definir, pero los tipos de intervenciones que esperamos poder ver incluyen el desarrollo de currícula, capacitación de maestros, construcción de capacidades, el idioma inglés, habilidades más suaves y no técnicas, asociaciones, asistencia técnica en cuanto a la gobernanza, financiamiento y buscar también asociaciones con la industria. De nuevo, es una
es un espectro de actividades muy amplio, queremos que sea amplio, pero queremos de todos modos enfocarnos en las necesidades y prioridades de cada país por separado. Entonces, tenemos aquí una teoría del cambio. Si alguien ha cambiado, si alguien ha trabajado con el desarrollo internacional, estas son partes clave de lo que hacemos, pero también es la división de cómo hacemos nuestras actividades de estos sistemas técnicos para dar estos 4 pilares de calidad, relevancia, economía y, por supuesto, incrementar la capacidad para un mayor crecimiento económico dentro de México. Y sin mayor preámbulo, vamos a la parte más interesante, que es lo que pensamos de México. Y para eso me gustaría que Dominic les platicara de algunos de las ideas iniciales. Se ha hecho mucho trabajo ya, muchos de ustedes nos han ayudado con eso en cuanto a compartir sus pensamientos y experiencia, pero lo que queremos hacer es probar lo que ya tenemos planeado y que ustedes nos digan lo que opinan, si es sensato, si es posible o si es algo distinto en lo que tendríamos que pensar para asegurarnos de que la inversión está bien hecha. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Para actualizarnos con lo que ya hemos hecho, tuvimos la oportunidad de el año pasado es hacer un enfoque global para los 9 países, pero con elementos específicos enfocándonos en México. Identificamos un gran nivel de áreas en las TVET, que son las habilidades de educación y capacitación. Vemos que es importante tener con otros países hemos tenido unos distintos enfoques, pero eso nos ha ayudado a identificar las oportunidades para desarrollar proyectos enfocados en las siguientes áreas, que son ampliamente el desarrollo de habilidades, educación a los socios de la industria. Esas son cosas que hemos escuchado en todo el país en medida en que nos juntamos con expertos y escuchamos lo que ustedes y otros dicen. Las sociedades de la educación y la industria, inteligencia del mercado laboral, la cuarta revolución industrial, y por supuesto estamos al tanto de que lo que hacemos a través de este programa no debería de enfocarse únicamente en ayudar al sistema y que funcione, sino que ahora en 20, 30 años se vean los resultados. La información, las guías y consejos para los empleados, creo que como muchos de ustedes estarán de acuerdo, en México tenemos mucho desempleo, pero el mayor problema lo podríamos ver como la falta de la oferta de empleo. El lenguaje inglés para los técnicos y los programas de STEM. Y como ya les había dicho, estas prioridades las hemos tratado con varios métodos, pero hemos estado viajando y con suerte hemos visto que el programa lo hemos llevado a varios estados, no nada más aquí, y vemos que los estados que ya mencionamos, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Veracruz son los que hemos visitado de manera más reciente. Verán que hay una distribución de estados bastante interesante y es donde nosotros marcamos las ambiciones que tenemos para el programa. Queremos marcar un impacto en varios estados, en distintos perfiles. Por ejemplo, queremos que después del programa de 4 años poder tener evidencia de lo que ha funcionado, que ha tenido éxito, que es lo que ha logrado el mayor impacto en estados con distintos perfiles. Por ejemplo, tenemos un proyecto que tuvo éxito en Nuevo León o en Oaxaca. Entonces la evidencia no sería tan fuerte como si tuviéramos adaptaciones de que trabajaron en ambos, de que funcionaron en ambos. También estamos tratando de trabajar por lo menos con 2 industrias, 2 sectores de la industria. Hemos desarrollado este pensamiento y lo distribuimos en 3 resultados principales. Y recuerden que a medida en que los vamos viendo, la relevancia, calidad y la equidad son puntos importantes. Y como ustedes saben, probablemente con el resultado de lo que vamos a hacer, de lo que hicimos en el Reino Unido, son esencialmente cosas que queríamos lograr. Entonces, para el final del programa queremos, primero que nada, poder facilitar la
una educación efectiva a los socios a nivel de Estado y darle la prioridad al desarrollo económico mexicano. Pero es más importante los últimos puntos porque, por supuesto, hay muchas industrias con las que podemos trabajar, pero en verdad queremos tener ciertos recursos y oportunidades para poder enfocarnos en los sectores que son de mayor prioridad para el crecimiento económico de México en los siguientes 20-30 años. Resultado 2, queremos haber desarrollado para el final del programa un entorno habilitado para un ecosistema de habilidades fuertes con la asistencia técnica y crecimiento de capacidad. Entonces, esto se trata de identificar los sectores en los que trabajamos, dónde va a funcionar, para poder así crear una red y tener la comunicación entre los distintos actores para el empleado y la educación, un mayor panorama. El resultado 2 es para asegurar que los componentes individuales de estas redes tienen la suficiente capacidad y capacitación, así como conocimiento y empoderamiento para poder hacer que esto sea una realidad y tener un mayor impacto con esta comunicación. Y el resultado 3, que es de suma importancia para este programa, como ya escucharon que les dijo Rebeca, para el final del programa queremos haber mejorado el acceso y las oportunidades para la juventud sin empleo o con poco trabajo. Entonces, tenemos que resanar los problemas que pasan de desigualdad en México. Es de gran importancia para nosotros, a través de este programa, llegar a gente o a comunidades que están por fuera del sistema por completo. Entonces, ese es un resultado sumamente importante que tenemos que haber logrado para el final. Como mencionó también Rebeca, vamos a estar mencionando los presupuestos a alto nivel, pero es importante mencionar que al inicio del programa de 4 años va a haber un programa de introducción de 4 a 6 meses. Entonces tiene cierta flexibilidad para poder organizarlo mejor hacia la implementación, porque queremos tener esta ventana de planeación para ver que lo que planeamos funciona. Entonces, para cuando tengamos el programa completo ya tengamos bien pensada la definición de muchas cosas para poder tener el mayor impacto. Entonces, después de este periodo nos va a permitir trabajar con socios para poder mapear las necesidades y prioridades de nuestros presupuestos y de todas las actividades de la duración del programa. Tratamos de regresar a la teoría del cambio. De nuevo, este es un bosquejo que es importante mencionar porque nada más son unas cuantas ideas. Es la versión de la teoría del cambio para México. Y aquí podemos ver, en la siguiente diapositiva van a poder ver que está en un texto mayor, están las actividades en la parte inferior de esta tabla, pero vemos 3 resultados en la sección de en medio. Y van a ver cómo entran en la equidad, cualidad y relevancia, lo que no significa que se nos ha olvidado un costo bajo. Para nosotros es increíble, pero la evidencia que generamos con este programa va a tener una gran influencia y va a ser atractiva para los que toman las decisiones y los que fabrican las reglas, lo cual puede llevarnos a tener un modelo más escalable que se puede replicar en otros estados y lugares. Pero el costo bajo, no porque no esté aquí significa que no sea importante. Y vamos a ver en la parte superior, donde de nuevo señalamos el impacto que se debe de tener el programa, tener una mayor capacidad para un crecimiento económico inclusivo en México. Hay sectores que van mejorando con las oportunidades y el número de trabajos. Es enfocarnos de nuevo en los objetivos para poder mejorar y estimular el crecimiento económico, pero de una manera inclusiva aquí en México. Rápidamente vamos a las actividades de indicación del primer resultado.
Por ejemplo, vemos un estudio piloto feasible y regional para la inteligencia del mercado laboral. Lo que hemos visto con muchos estudios es que si hablamos con la gente, hay mucha inteligencia del mercado laboral aquí en México. El problema es la coordinación y el uso efectivo y eficiente de la misma. En vez de la situación en la que nadie genera datos, tenemos mucha gente con distintas responsabilidades que generan muchos datos. Es problema de que no se coordinan y, como les dije, no les dan un buen uso. Tenemos, por ejemplo, una evaluación de la necesidad de capacidades para distintos sectores e industrias y el enfoque del programa. Tuvimos ya ciertas sugerencias sobre la industria automotriz, de ferroviaria, que necesitan tecnología y una manera más inteligente de construir. De nuevo, todas sus ideas son bienvenidas. Para hablar de ese programa en la fase de implementación, vemos que de manera más natural es una fase de 4 a 6 meses de adaptación y de manera subsecuente todo va a pasar en la fase de implementación. La tercera es de gran importancia: las asociaciones con la industria y con las instituciones de capacitación, las que son las TVET. Hay grandes y muy buenos ejemplos de las mejores prácticas y de organizaciones que trabajan juntas y se ponen a hacer las cosas de verdad. Entonces, para nosotros esa es una gran oportunidad de poder compartir las mejores prácticas. Y de nuevo debería mencionar que ya hemos estado trabajando mucho en el Reino Unido. Es por eso que esa es una razón por la que es importante compartir experiencias buenas y malas. La cuarta, que es muy importante, todas son muy importantes: evaluación de género y las prioridades en los sectores. Identificamos, vamos a hablar más a detalle después de la inclusión de género y la inclusión social, pero es importante identificar que en cada uno de estos 3 resultados las actividades que vamos a hacer van a incluir elementos muy importantes que se enfocan en el género y en la inclusión social. Revisar los estándares existentes, evaluar las opciones de mejora o desarrollar nuevos estándares de trabajo, que es una actividad potencial, y también revisar las habilidades no técnicas y las necesidades de capacitación. Eso es algo que vemos con sus colegas que trabajan en el campo de la educación, o las habilidades cognitivas, de competencia, de idioma, van a ser las habilidades que vamos a tomar como básicas, sobre todo en este elemento. Pero mucha gente nos han dicho, estudiantes, maestros y también empleadores, nos han dicho que hay ciertas necesidades que son como el aceite para los engranes. Entonces, tener buenas habilidades suaves ahí también es algo. Tuve un comentario muy interesante que vemos en distintas formas en las visitas que hemos tenido por México. Luego, actividad para poder desarrollar y entregar un mejor currículum. Esto es muy importante. De nuevo, hay que mencionar que la conversación que hemos tenido nos ha quedado claro que hay buenas prácticas aquí en México, hay muchos materiales y relaciones ya existentes. Entonces, no queremos volver a descubrir el fuego, pero queremos construir en lo que ya está hecho para poder hacerlo más fuerte y efectivo. Productos de conocimiento y modelos de educación. El inglés lo escucho de manera constante y hay que enfatizarlo. Para mí esto no es una excusa de no hablar español, pero sí es muy importante que aquí, sobre todo, lo escuchamos con los empleadores. El poder hablar inglés, ya sea para leer manuales de la industria o cualquier tipo de literatura relacionada a la capacitación del trabajo, abren las oportunidades para trabajar para compañías internacionales. El inglés es un elemento muy importante para nosotros porque, como ustedes han visto, esa es una de las más comunes que vemos desde los primeros estudios que hicimos hasta ahorita. Y por supuesto, la certificación y reconocimiento internacional de las calificaciones en los sectores identificados. Eso es una necesidad porque, de nuevo, lo que logremos con este programa, buscamos tener más estudiantes y más jóvenes para poder
estar entre la industria y distintas compañías. Si utilizamos este programa y equipamos a la gente con habilidades para hacer un buen trabajo y tener éxito en una industria o en una compañía, estamos haciéndolo bien, pero si no, no tiene nada que ver, porque sobre todo pensando en la relación que hay en la industria y el cambio potencial de políticas en ciertas industrias, así como las relaciones y otras cosas. La movilidad es uno de los temas transversales más importantes que tenemos que tocar. En el resultado 2 voy a hablar todavía más rápido porque quiero dejar más tiempo para su plática, que nos digan qué piensan. Esto es lo que tiene que ver con el entorno de facilitadores, y las actividades potenciales serían, por ejemplo, en la fase de inicio, revisar los papeles, responsabilidades, capacidades de una coordinación efectiva de la educación superior y de las TVET, asistencia técnica y la salvaguarda. Es muy importante mencionar que el programa trabaja con jóvenes, en particular para muchas de sus organizaciones. Aseguramos que a lo largo de la construcción del programa nos vamos a asegurar también de mejorar la protección de gente en situación más vulnerable, jóvenes y niños. Algunas organizaciones y compañías tienen buenos procedimientos en esas áreas, algunos no. Entonces, ese es un área en la que queremos poner más atención. Asistencia técnica, liderazgo, coaching y capacitación de TVETs. De nuevo, el liderazgo es algo que escuchamos todo el tiempo. A medida en que vamos por todo el país y escuchamos a los expertos y a la gente de los sectores, los sistemas pueden estar ya hechos hasta cierto punto, pero el liderazgo inspiracional a un nivel superior en los sistemas hace que las cosas de verdad funcionen. La capacitación, los instructores, maestros, asistencia técnica de la educación superior y de las habilidades TVET, de estrategias y prioridades, y eso empieza a irse un poco más hacia la sustentabilidad para asegurarnos de que estos proyectos y programas no nada más tengan éxito por sí solos, sino que lleven a un cambio de política y también cosas que van a ayudarnos a seguir estructurando programas después de que termine esto. Capacitación de género, todos estamos en este ecosistema, tenemos que facilitar las mejores prácticas y el aprendizaje. De nuevo, el enfoque nos ha mostrado que hay muchos ejemplos muy buenos de organizaciones y de la industria y el sector de educación que trabajan juntos. Hay que compartir eso, y también de lo que ustedes crean que pueda funcionar entre estados, porque de nuevo, si no puede ser en todos lados, lo que queremos hacer es tener un programa exitoso para ciertos lados, pero tener también mecanismos donde podamos extraer el aprendizaje de estos proyectos y poder llevarlos a otros estados. Y luego la parte 3, que es la de equidad, la de los accesos y oportunidades para la juventud con trabajo, sin trabajo, poco trabajo. Esto incluye una investigación de comportamiento y también cosas que hemos estado trabajando en el Reino Unido, la percepción de educación técnica y la educación superior en comparación a la educación académica superior, pasantías y, como ustedes escuchan aquí, las oportunidades de trabajo para la educación técnica también son muy importantes, pero para mucha gente ni siquiera sabe al respecto, y creo que eso es un aspecto muy importante de nuestro programa. La información y guías sobre los recursos y el desempleo en la juventud, esto nos ayuda a conectar a la gente, porque ni siquiera sabemos qué es lo que quieren. Ahí ellos no saben las oportunidades que hay. Esto nos va a ayudar a que ellos vean las oportunidades y que se apliquen con un propósito y significado hacia ellas. He escuchado historias increíbles de... Yo me siento privilegiado porque he visto desde el inicio cómo hacer ciertas cosas, cómo aplicarme a ciertas cosas, y estamos muy al tanto de que eso es muy importante en este programa. La asistencia técnica para mejorar el acceso de grupos marginados a la educación superior y a las TVET.
no tengo manera de llevar el tiempo. Bueno, ya me pasé por 1 minuto, entonces ya me voy a callar y les voy a pedir a que nos ayuden a responder estas preguntas. ¿Qué reacciones tuvieron con las intervenciones que mencionamos? Estas intervenciones parecen sensatas y posibles, se alinean con el entendimiento que tienen de las prioridades y desafíos que enfrentan el Tíbet y el sistema de educación superior en México, algo que se nos haya sido, que se nos haya ido, que no pensamos, y cómo nos aseguramos de que esto sea efectivo y sustentable. Entonces le voy a pedir a Rebeca que por favor suba para poder responder a sus preguntas y también poder tener a lo mejor más preguntas de los amigos que nos están viendo en otras partes del país, y vamos a leerlo después. Es mucha información. Sí, es mucha información la que tenemos aquí, entonces tal vez sienten que llegaron y les pegaron con un martillo de información porque es mucho lo que hay que digerir, pero si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna idea, me ayudaría mucho si me dijeran quiénes son, de qué organización vienen, también cuando empiecen su intervención. Gracias, soy Kevin Mackenzie del Consejo Británico. ¿Hasta qué punto creen que el Fondo de Prosperidad se podría usar para poder apoyar las iniciativas del gobierno mexicano, sobre todo el programa, por ejemplo, de Jóvenes Construyendo el Futuro? Ese es un punto muy importante y, por supuesto, como gobierno del Reino Unido, primero tenemos que trabajar con las autoridades nacionales y estatales, y nos emociona mucho, pero el enfoque que tiene el nuevo gobierno es en el desarrollo social. Hemos escuchado mucho, sobre todo por parte de las secretarías, pero para poder apoyar a los programas es algo que nosotros queremos hacer, y el gobierno nacional nos puede ayudar ahí, pero la cosa es aquí ver la oportunidad que tiene el Reino Unido en cuanto al poder y los recursos que podemos traer para este programa. Esto es exactamente para poder notificar las cosas que hemos hecho y que ha funcionado, que no ha funcionado. Entonces sí, por supuesto queremos que este programa apoye las prioridades y todo tipo de programa. Podemos evaluar también cada oportunidad a medida en que viene, pero todos estos programas se enfrentan a muchos desafíos y sin lugar a dudas hay razón por la que estamos apenas en esta fase para después ver si funcionan o no y ver cómo podemos ayudar. Gracias, Rosana Valerio. Y bueno, en el cuadro superior derecho hay un programa de educación que después también tiene la lista de países. ¿Qué se necesita confirmar ahí? Ese es un mapa muy viejo, no necesita confirmarse nada. Es un mapa ya tiene más de 1 año, entonces sí está confirmado y ya ha aprobado el programa. Gracias. Tom Scott de Conversory. Mi pregunta es, mencionaron la palabra impacto varias veces, pero ¿qué indicador clave usa el gobierno del Reino Unido para medir el impacto, sobre todo de un programa exitoso, ya sea económico, financiero, social? ¿Cuáles serían los indicadores que se usan? Bueno, ya tenemos programas y tenemos un marco de resultados que está alineado con la teoría del cambio, o sea, el marco lógico para poder ver cómo podemos incrementar la capacidad y crecimiento económico, ver las distintas etapas y componentes que podemos hacer para llegar ahí, que se vuelven cada vez menos y menos. Cada día del modelo de la teoría del cambio tenemos indicadores potenciales de cambio, tenemos indicadores de la efectividad y la eficiencia. Entonces, por ejemplo, depende mucho de lo que estés haciendo para poder indicar a cuánta gente llegó, qué tan efectivo y qué tanta calidad tiene, el impacto que tienen, y después vamos moviéndonos a distintos niveles en cuanto a si mejoró la tasa general de empleo, y a últimas el impacto tiene que ser tan grande para poder verlo en los indicadores de las metas de las metas de desarrollo sustentable.
para poder asegurarnos que estemos dentro del desarrollo mundial y que también nos permita ver lo que podemos lograr de manera social, y también tenemos indicadores claves de desempeño y de efectividad financiera. Pero todo sería basándonos en la fase de incepción, con lo que hemos hecho, con quién nos juntamos, con qué es lo que entregamos, porque siempre vamos a tener siempre va a ser mejor cuando vemos el efecto. Mi nombre es Luis Ramos de Consolte. Nosotros estamos comprometidos con el Fondo de Prosperidad, con el programa anticorrupción aquí en México. Nuestro programa tiene un objetivo importante sobre la sustentabilidad. Estamos hablando de un cambio de cultura, hablamos de capacitación también, de instituciones específicas, y hacemos lo mismo con otros programas. Entonces trabajamos de manera muy fuerte en la reforma energética, y uno de los desafíos principales se trata de la capacitación, cambiar la manera en la que la gente analiza los negocios, la manera en la que ven hacia el futuro, construyen estrategias y transforman a compañías grandes como CFE o Pemex. Y tengo que decir que la negación cultural al cambio y la falta de conocimiento de elementos básicos del nuevo mercado es crítica para esa transformación. Supongo que los otros programas, como el de energía, tienen los mismos desafíos, y sería lo mismo con los servicios financieros. Entonces, estos días hemos estado escuchando que existe la iniciativa de tener un sistema de código de barras móvil en México para pagar en los tianguis, porque creo que el 80% de la población lo utilizaría. Entonces eso tendría que ser algo en lo que nos capacitemos para poder hacerlo más general al público que no está acostumbrado. Entonces hablamos de cruzar las necesidades de distintos programas que ya están implementados, y la capacitación y el programa de capacitación y educación mundial. Una de mis sugerencias sería construir y tener el compromiso de unir los puntos de conexión para definir los objetivos comunes y específicos, y también los flujos de trabajo para que podamos generar sinergia entre unos y otros. Y el segundo elemento, creo que es muy importante en México, es que son las grandes corporaciones, las grandes compañías como CFE y Pemex, y hay otras como PepsiCo, Cimex o algunos otros conglomerados muy grandes que también podrían encargarse de la educación y de alguna manera juntarse con las universidades. Creo que esos son actores clave que deberían estar comprometidos. Hay muchas ideas que me vienen a la mente ahorita, pero yo veo muchas oportunidades. No sé si han escuchado sobre el tren de la salud, que lo promovía Grupo México. Iba por todo el país llevando servicio médico gratuito a la población, y era un hospital móvil, un hospital en un tren que iba por toda la República. Necesitaba que la gente también estuviera lista para poder aceptar ese cambio, el cambio a la manera tradicional de recibir educación y de recibir servicio médico. En la educación es lo mismo. En el sistema de educación también está la necesidad de crear un estándar para poder evaluar las instituciones de salud médica, pero no hay nadie capacitado para eso. Existe esta gran necesidad de capacitación para poder estandarizar a nivel más alto en el servicio de salud médica, y puede también extenderse hasta la población a final de cuentas. Entonces creo que deberíamos hablar del apalancamiento de lo
que tenemos, sobre todo los programas del Fondo de Prosperidad, también con otros actores principales de México, que algunos no son instituciones, pero que sí tienen mucha influencia en la educación. Muchas gracias por compartir, siempre es muy emocionante ver nuevas maneras de generar sinergia, donde podemos construir juntos y apalancar lo que ya hemos estado haciendo para lograr más que lo que podemos hacer solos. Muchas gracias por ese comentario. Por supuesto, la salud médica también es uno de los sectores que tenemos que ver con cuidado. Gente con Tom Harry también, por ejemplo, gente muy crítica que no presiona ni nada, pero muchas gracias. Soy Estera Barbarosa de DIA, también soy una socia de inclusión financiera para el Fondo de Prosperidad. Gracias por la presentación y me preguntaba si en el resultado 3, yo he visto con el Fondo Global de Prosperidad el enfoque en el costo de la educación superior. Estamos explorando mecanismos como becas o algún otro mecanismo financiero para hacer que el entrenamiento vocacional sea más barato para gente que viene de hogares con más dificultades económicas, organizaciones de cualquier nivel de gobierno que nos ayuden con estas opciones financieras también para la educación. Como Tom ya había dicho, la asequibilidad no es algo que dejemos de lado, es algo en lo que trabajamos mucho, pero la calidad también hablamos de si debería ser un pilar o si debería ser la asequibilidad, pero ambos son así, igual de importantes. Creo que esa es la parte clave para asegurarnos de que hay educación técnica y de alto nivel que sea de calidad y que sea accesible y asequible. Primero que nada está el programa de asistencia técnica. En términos de becas es algo que consideraríamos simplemente por la cantidad de fondos que tenemos y el enfoque en la asistencia técnica, pero cuando vemos cosas de cómo proveemos los sistemas para hacerlos más asequibles, es algo que tenemos que considerar también. Muchas gracias, porque por supuesto es una barrera práctica específica hacia lo que queremos que pase. Entonces es un buen punto. Creo que además de lo que dijo Rebeca, estamos al tanto de varios modelos para poder ver cómo combinar y compartir las mejores prácticas, y eso podría ser parte del análisis, ver lo que funciona en algunas partes del país y compartir si funciona también en otras partes. Y por supuesto también, como sabemos, la mayoría de las personas ven como una de las mayores barreras el costo que tiene la educación, incluso si es bastante bajo, pero es el ingreso bajo que tiene la gente y tiene que trabajar también por un costo bajo. Entonces potencialmente eso esté en la guía de información o en la inteligencia, de los elementos de inteligencia en el mercado, en el programa, para poder hacer ese argumento económico de una manera más entendible y que la gente vea que sí estamos haciendo algo y a largo plazo tengan un mayor potencial de mayores ingresos y poder atender mejor a la familia y tener más realización personal. Yo soy Ana de Enseña por México. Estaba pensando nada más en cómo preparar a la juventud para este tipo de programas. Pienso en las habilidades socioemocionales. No las veo aquí, no sé si estén consideradas, pero de las ONGs educativas es algo en lo que trabajamos, porque se trata de las habilidades de enseñanza. También tienen que ir con las habilidades socioemocionales y mejorarlas, porque si no la juventud no va a estar lista para aceptar las habilidades o para hacer que las habilidades se vuelvan permanentes. ¿Cómo toman en cuenta estos factores que son no tan tangibles para el programa? Creo que eso es algo clave de lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de habilidades también tenemos una definición muy amplia, una definición como la de las Naciones Unidas, con los elementos técnicos, pero dejan un poco de lado la parte cognitiva, socioemocional, financiera, y eso todos son parte de todas las habilidades, son parte de un paquete completo y creemos que es algo crucial, como dijo Tom. Hay gente que
que los despiden por que le faltan ciertas habilidades socioemocionales y no tanto técnicas. Creemos que son parte de esas, pero cuando hablamos de habilidades son muchos elementos y hay que reconocer la importancia de todos. Gracias, soy Nicola Humbles, yo soy de Humbles Education. Hemos estado trabajando muchos años con la Secretaría de Educación aquí en México y me he encontrado con el secretario de Educación en Tlaxcala el martes y me di cuenta que todos los niños que van a la primaria, el 3% llega a la universidad, todos los que se salen antes, ¿cómo trabajamos con ellos? Es como un seguimiento de la última pregunta, porque con la juventud los empezamos a moldear para ese programa. ¿Cómo evitamos que se repita el mismo patrón una y otra vez después de que desaparezca el Fondo de Prosperidad? Lo específico de este programa y la razón por la que se hizo en Silos originalmente era porque un programa de habilidades de educación muy largo que era primario, secundario y terciario. O sea, lo que podíamos hacer primero eran 14 países y lo que pasó fue que fue muy difícil construir un programa como ese porque había tantas cosas distintas, el enfoque era muy amplio, entonces fue difícil encontrar cosas en común y terminamos haciendo un nuevo programa con un nuevo enfoque para las partes terciarias, sobre todo porque nos enfocamos generalmente en el desarrollo internacional y la educación. Llevamos unos 12 años trabajando en las partes primarias y secundarias, pero sí, ya que hablamos de varios de los países que mencionamos, eso es lo que se tiene que ver, cómo traducimos esas cifras en empleo. Y habiendo dicho eso, las educaciones básicas, las educaciones principales son el mayor desafío, sobre todo cuando hablamos de acceso a grupos marginalizados. De nuevo salen a luz. Hablamos de otras habilidades que tenemos que asegurar que se tengan, habilidades financieras, de literatura básicas, que son parte de lo que necesitamos asegurar para poder tener una mejora en el sistema, pero sí es un desafío en realidad porque se necesitan hacer tantas cosas que queremos ayudar con todo, pero sobre todo para México. Esa es una muy buena pregunta, nos encantaría a nosotros hacer todo, pero hasta el punto en el que queremos lograr un impacto en todos los niveles de educación, podríamos decir que mejorar y fortalecer la oferta de educación superior en México, sobre todo si hablamos de la parte de la educación al empleo, sería uno de los elementos que mencionas, trabajar con la gente, porque por ejemplo los hermanos mayores ya llegaron a la educación superior y después no tienen un trabajo. Si mejoramos y fortalecemos esos sectores con este programa, tenemos que dar ejemplos para los jóvenes, para los niños, que tengan un ejemplo de que después de la educación superior sí hay trabajo. Tenemos esas ambiciones y trabajamos mucho con esto porque estamos seguros de que eso es un potencial de crecimiento económico para la gente en el futuro. Ok, voy a hablar en español porque es algo complejo para el contenido. Soy León López, de Accede Educación. My name is Leon Lopez from Nosotros Accede damos Educación. financiamiento educativo enfocado en especialización, desarrollo de We give habilidades educational financing on soft skill and hard skills. And what we have learned throughout our very short experience is that the educational system in Mexico hasn't las habilidades y developed. competencias que requiere el mercado laboral al día de hoy, ¿no? Entonces, de todo lo que hemos aprendido de esta presentación, yo puedo resumir en que esto tiene que ser visto como un ciclo, ¿no? Un ciclo en donde nosotros identificamos las necesidades y tomamos o debemos de partir de instituciones como el SIDAC, que son instituciones que han hecho el esfuerzo por analizar e identificar dónde están las áreas débiles y las necesidades, las áreas débiles por parte de los estudiantes, de los egresados, ¿no? Tanto a nivel privado como a nivel público. Hay una necesidad importante de esas habilidades y competencias. Y por la otra parte, hay unas necesidades muy claras que identifican los sectores o el sector empresarial respecto
a los candidatos que están recibiendo, ¿no? Entonces, en otras palabras, las universidades están egresando candidatos que no cuentan con las capacidades suficientes para poder cubrir lo que requiere el sector privado, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, creo que tenemos que buscar el acercamiento con este tipo de organizaciones, tenemos que buscar el acercamiento con empresas dedicadas al posicionamiento laboral, entiéndase headhunters, entiéndase páginas masivas como lo es OCC, como lo es Indeed, como son las grandes páginas de colocación laboral. Eso es por una parte. Por otra parte, tenemos que trabajar en los programas que está trayendo el gobierno del día de hoy, como Jóvenes Construyendo. ¿Cómo se llama este programa? Jóvenes Construyendo, en donde de alguna manera está buscando completar o complementar la colocación laboral de los estudiantes, pero por la otra parte el sector empresarial lo que está viendo en eso es un beneficio fiscal hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué tanto beneficio fiscal puede tener una empresa tan grande como lo puede ser un PepsiCo, ¿no? Pues a lo mejor contratar a 2, 3 empleados es más bien un tema de impacto social, ¿no? Entonces creo que más bien el esfuerzo tiene que ir más allá, tiene que ir a hacer un esfuerzo a unir la política del gobierno en la colocación de nuevos talentos con las empresas, impulsar el beneficio fiscal, que a final de cuentas es lo que sabemos que mueve el interés del sector privado, ¿no? Pero también por otra parte necesitamos tener las alianzas con las agencias, ¿no? Que están capacitando a los estudiantes. Existen diferentes agencias que han morido en el intento al tratar de impulsar programas como estos del desarrollo de habilidades y competencias. Y el desarrollo de habilidades y competencias no se limita únicamente a un nivel de educación primaria, un nivel de educación secundaria, sino también hay un sector, en el sector energético, por ejemplo, en el sector manufacturero, hay cursos que se imparten en Europa, en Asia, que las familias se certifican la gente que tiene la experiencia se está certificando en soldadura especializada que requiere el sector energético. Y hoy no lo existe en México. Exacto, y no hay un reconocimiento. Entonces, hay que rescatar a todas estas empresas que han intentado crear el esfuerzo en México y han morido el intento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no lo han sabido hacer llegar a los sectores correctos, a lo mejor porque existen trabas en el sector empresarial, a lo mejor existen trabas en el sector público, no tenemos ese nivel de conocimiento, pero lo que sí sabemos es que han intentado capacitar a la gente y esa capacitación no ha llegado, y para realizar esas labores en México han traído especialistas internacionales para poder hacer el trabajo, ¿no? Entonces, el poder llevar la especialización y la capacitación en México no se reduce a los jóvenes, se tiene que extender el beneficio a sectores productivos, a los estados donde está teniendo un desarrollo económico. Querétaro es un estado cuya actividad ha sido muy importante en el sector manufacturero, el sector en Tabasco, tenemos el sector energético, tan de moda está la refinería, que estemos de acuerdo o no con que se construya, es un sector que se va a desarrollar. En el mismo sentido, en el sureste, todo lo que es el turismo, ¿no? La gente tiene que saber hablar inglés, la gente no habla inglés, la gente no tiene los conocimientos, hay que buscar la manera y hay que tener las alianzas para poder llegar a todo eso. Entonces, en fin, para terminar, creo que para poder asegurar el futuro de este programa es necesario contar con el apoyo del gobierno, por una parte en las prácticas y políticas que ya están construyendo, por otra parte buscar las alianzas con los diferentes participantes, con cámaras de comercio, etcétera, para que las empresas se puedan certificar y puedan verdaderamente aprovechar los programas y los beneficios y que verdaderamente capaciten a la gente y no tengan al joven sacando copias o al joven yendo a entregar papeles, pues porque le sale más barato tener un joven construyendo por México que tener un chofer, ¿no? O que pagar un servicio de mensajería. Entonces lo que queremos es que realmente se capacite,
Entonces, eso solamente lo podemos hacer a través de las alianzas. Lo que nosotros como institución podemos aportar es, por una parte hemos desarrollado una serie de contactos, una serie de alianzas con diferentes participantes en el sector educativo a nivel nacional e internacional, que podemos acercarlos a la mesa, de la misma manera con algunas agencias de headhunters, con algunas editoriales, ¿no? Que todos estos tienen programas de certificaciones o de alguna manera están promocionando esto, ¿no? Por la otra parte, nosotros tenemos una base de datos de clientes que han buscado salir del país para mejorar sus capacidades, sus oportunidades. Tenemos una base de datos a esos jóvenes que les podemos hacer llegar toda esta información, ¿no? En fin, bueno, ya me la eché larga. Thank you very much. Thank you very much, muchas gracias. Muy útil su comentario. Y sí, es Thank you very exactamente la formación de alianzas y trabajar con cámaras y con empresas es completamente adentro de las posibilidades de este programa. Es 100% nuestra intención. Muchas gracias. I think we have time for one more, and then we can continue the conversation La after the conversación next session. después de la siguiente sesión. Hola, buenas tardes a todos. Hello, Muchas gracias por la good invitación, Dom, a esta sesión de trabajo, yo le llamaría así. Y la verdad es que hay muchas ideas que saltan en mi cabeza, ¿no? Definitivamente me entusiasma saber sobre este programa, Prosperity Fund, no lo conocía antes. Bueno, no dije de dónde vengo de una organización de la sociedad civil que se llama Mano Amiga, es la obra social de la Universidad de Anáhuac y los colegios de la red Semperaltius en México. Y lo que ofrecemos es educación para niños con menos oportunidades. Mi modelo de cambio está basado en dar educación desde preescolar hasta preparatoria. Pero es cierto que después, sí, tengo casos de éxito, ¿no? En donde logran tener una movilidad social los alumnos de Mano Amiga, pero de 14,000 alumnos que tengo, quizás sean, no sé, la mitad, si bien nos va, ¿no? Sin embargo, este tipo de proyectos creo que deben de aliarse definitivamente con empresas y con organizaciones de la sociedad civil para tener un impacto mayor. Sé que es difícil tratar con gobierno, más en México donde los proyectos son sexenales, no pasan más de eso, ¿no? Y después llega otro y los tira, ¿no? Entonces, creo que esta es una muy buena oportunidad para sentarnos en algún momento y decir, bueno, ¿qué se puede hacer con este capital humano que ya está saliendo bien educado y que puede realmente alinearse con las necesidades de las empresas, ¿no? En México, como ya lo decían por allá, es importante tener una alianza, saber primero qué necesidades tienen las empresas, en este caso a lo mejor las empresas británicas, ¿no? Más enfocado. Y bueno, pues ese es mi comentario. Creo que hay muchísimas cosas que hacer, pero bueno, podemos hacer una alianza muy buena entre sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Un ejemplo, caso de éxito, ahorita estamos trabajando con The Anglo para capacitar a todos nuestros niños, primero nuestros profesores, en la enseñanza del inglés y después que todos los niños tengan un nivel de excelencia en inglés, ¿no? Y niños de un sector de la población que de otra forma no tendrían acceso a este tipo de oportunidades, ¿no? Thank you very much, Rebel. Muchas gracias. Sí, estamos de acuerdo y bueno, vamos a anotar tus comentarios. Muchas gracias. Creo que hay una más con Jorge. Thank you very much. My name is Jorge Barragán. I am country director for International Youth Foundation. We are a global organization specialized in youth employability with 30 years of experience throughout the world. Tenemos 30 años de experiencia en todo el mundo y sobre todo en México tenemos como 15. Hemos trabajado para tratar de construir estrategias de la fuerza laboral
en asociación con el gobierno y el sector privado también. Creo que la reacción principal que tengo es que claramente la perspectiva del Fondo del Reino Unido ha hecho cosas maravillosas, porque yo veo una teoría del cambio muy sólida y muy interesante. Creo que se están haciendo las preguntas correctas sobre los problemas. Podemos ver tres pilares fuertes en los resultados que mencionamos con actividades muy relevantes. Creo que en cuanto a la visión, me gustaría remarcar esta parte. Estoy de acuerdo con ustedes cuando dicen que el programa debería estar alineado con el desarrollo económico en México. Esa es la primera parte. Tenemos que tener una visión clara para poder orientar el esfuerzo. 2, celebro con ustedes que tienen un enfoque sectorial. Es muy complicado desarrollar un programa que sea para todos los sectores, para todos los lugares, y debe estar guiado por la demanda. Tenemos que enfocarnos en habilidades específicas que son necesarias en un mercado específico. También celebro que estén abiertos al enfoque de la base hacia arriba, de intervenciones de base hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Cuando dicen que van a trabajar con el gobierno en coordinación con las autoridades, se me hace que este enfoque en específico no se ha pegado mucho al método y al presupuesto en los últimos 3 años en México, y creo que tenemos buenas experiencias. Podemos aprender de universidades en específico o de colegios en específico que puedan, que una vez que se pruebe que es posible tener estas innovaciones en ese nivel, entonces se puedan hacer mejores políticas públicas y no al revés. Veo desafíos, pero sobre todo en la fase del despliegue. Cuando leí su teoría del cambio, hablamos de asegurar el cambio en las universidades, ¿no? Hablamos de un cambio en el sistema, y esto requiere un método específico de administración de problemas, de asistencia técnica. Y esto también nos lleva a entender incentivos. ¿Por qué las universidades no tienen este diseño institucional? ¿Por qué no tienen este presupuesto y buscan cerrar la brecha de habilidades? Creo que en ese orden, en el despliegue, necesitaríamos mucha consultoría para tratar de entender los incentivos y tratar de superarlos, de manera en la que el problema se resuelva de manera sustentable. El otro desafío es la complejidad. Yo me imagino que ustedes piensan en una recolección de actividades juntas en un programa en una universidad, ¿verdad? Y creo que justo ahí es donde el capital y la asistencia técnica van a ser la moneda que nos permitan probar el sistema, poder ver las grietas que hay en la innovación y poder así arreglarlo y asegurarnos de que sea sostenible. Existe un componente que tiene que ver con la colaboración entre las universidades y el sector privado, y ese es un problema colectivo. No es fácil colaborar, ni siquiera dentro de una organización. Y yo escuché que alguien dijo que las escuelas son de Venus y los trabajos de Marte. Necesitamos gente dedicada a llevar la agenda para poder apalancar el conocimiento del sector privado y traducirlo en las habilidades relevantes, y así poder ver los métodos y mecanismos que tenemos para poder incluir estas habilidades en objetivos específicos según una currícula. Nada más para mencionar un punto. Tal vez cuando pensamos en el despliegue, algo que no veo aquí es la voz de los jóvenes. Creo que
la juventud es una pieza muy importante. Necesitamos entenderlo, saber cuáles son sus incentivos, porque no siempre quieren trabajar en el sector de manufactura, no siempre quieren trabajar en el menudeo. La oportunidad de construir una estrategia para un país con un sentido de mira al futuro como México. Vamos a necesitar necesariamente tener en cuenta la ecuación, la voz de la juventud. Gracias y disculpen si tomé mucho tiempo. Muchas gracias, Jorge, eso fue de mucha ayuda. Por supuesto ya notamos tus comentarios. Creo que todavía tenemos tiempo, tenemos un problema y una solución. La solución primero, la solución es que vamos a tener tiempo después de la última sesión para el networking, pero no solo es el networking. Laura Díaz, mi colega aquí, va a estar por aquí con una libreta apuntando cualquier pregunta que tengan, una respuesta un poquito más formal que tendríamos nada más ahí en la terraza. También son bienvenidas sus preguntas. Planeamos publicar esas preguntas y respuestas al término. Este es el inicio de una conversación, entonces vamos a continuar. Eso es verdad. El problema es que tenemos que hablar también de la inclusión social y de género. Probablemente deberíamos empezar a hablar de eso ahora, porque si no se nos viene el tiempo encima. Muchas gracias por sus comentarios, la conversación continúa y ahora le dejo a Rebeca para que les hable de esto. Muchas gracias por sus comentarios, son muy útiles y de verdad es súper útil tener su retroalimentación para poder ver que vayamos alineados con el gobierno, porque parte de lo que vemos es la visión del resultado del compromiso de la industria, pero podemos hacerlo de una manera más enfocada en la administración, en el gobierno, en las prioridades para asegurar de que el cambio sea sostenible. Y de nuevo eso es parte del resultado 2, que es crear el entorno el entorno y el ecosistema adaptado. Y bueno, siempre me doy una pequeña patada así porque hablamos también de la educación para los jóvenes, pero sin jóvenes siempre me frustra ver que alguien hace el comentario, pero es muy importante y necesario. Como les dije al inicio, este programa es de uno de los programas distintos para desarrollar sistemas que viene del Fondo del Reino Unido, y también necesitamos requisitos legales para asegurar de que nos gastamos el dinero de manera adecuada, sobre todo para que los fondos se usen para reducir la pobreza y fomentar el desarrollo económico. Tenemos patrones muy estrictos para ver cómo hacemos esto. Tenemos los fondos que vienen de la ley del 2014 de igualdad, que significa que tenemos que tener en cuenta cómo afectan las acciones no nada más a las mujeres, sino a las mujeres en grupos marginalizados. Esto también está apoyado por el pensamiento de políticas y prioridades. Entonces tenemos las políticas de igualdad de género y las de desarrollo económico. Todas vuelven a mencionar la importancia de la inclusión social y de género. Es un mínimo, tenemos que tener en cuenta lo que hacemos, pero también la ambición que tenemos es mucho más grande. Cuando hablo de la inclusión social y de género, sobre todo en el marco en el que estamos pensando, vienen 3 categorías. Está lo que se llama la inclusión mínima que debe de haber, el riesgo de lo que hacemos y también las medidas apropiadas para poder tener salvaguardas y ver que si lo que hacemos exacerba la desigualdad o que ven aspectos como el acoso. Tenemos que asegurarnos de que tenemos pasos correctos para prevenir eso. La ambición es mucho mayor y la transformación, cuando vemos también de la inclusión social y de género, lo que nos referimos es que nuestras mujeres y grupos marginalizados se beneficien directamente de lo que hacemos. Entonces incrementamos el acceso al conocimiento, recursos y habilidades para estos grupos marginalizados, y lo que buscamos, y lo hemos logrado con las
sociedades que tenemos es el cambio transformativo. Es algo que suena muy fácil, pero en la práctica es muy, muy difícil. Y muchas veces es donde ponemos la ambición para el cambio transformador, que generalmente lo podemos dar cuenta que es muy lejano si vemos que hay una mejora sostenible. En el corto plazo solamente se puede hacer hasta cierto punto con lo que estamos haciendo. La inclusión y la transformación social y de género es para derribar barreras que generan la desigualdad y busca cómo cambiamos esto con políticas, regulaciones, estrategias para cambiar todo el entorno. Entonces es una petición muy grande, pero lo que hemos visto es que sí, todos tienen buenas ambiciones también para poder monitorear la manera en la que se adapta el diseño del programa. Cuando empezamos teníamos 4 pilares: calidad, cualidad, relevancia, asequibilidad, y la equidad parecía ser uno que estaba directo. Es importante decir que es importante la inclusión de género. Ha sido algo de lo que hemos hablado mucho. Hemos trabajado mucho ya en México y en todos los países para poder marcar una línea de inclusión social y de género, buscando indicadores globales, pero también con visitas en campo con los actores principales para entender qué es lo que pasa, cuáles son los desafíos, oportunidades y 3 puntos como las barreras que limitan a las mujeres y grupos marginalizados tener acceso a la educación superior, y también la calidad de educación y también cómo se traduce eso en la educación y las tasas de empleo. Vemos esto para ver cómo podemos construirlo y poder incluirlo en el programa, y vemos muchas de las opciones que vamos a considerar incluyen los indicadores de metas desagregadas. Eso es mucho parte de la base de cumplimiento. Tenemos mayores necesidades socioeconómicas, la demografía en estados específicos, cómo podemos generar pilotos y cosas que vengan con desafíos mayores en cuanto a la entrega, pero creemos que esos desafíos valen la pena para asegurarnos de que sí podemos llegar a la gente correcta. Integrar la inclusión social y de género en el análisis de los sectores de industria. Cuando vemos qué sector queremos enfocarnos, hay que asegurarnos ver la inclusión social y de género por sector. Integrar inclusión de género y social en nuestra investigación de comportamiento. Buscamos cómo promover de la mejor manera la capacitación de inclusión de grupos marginalizados y asegurarnos de que esté en una base robusta de evidencia. También poder construir la capacidad en las instituciones en un entorno de aprendizaje y de capacitación en un nivel institucional y local, con asistencia técnica y con el componente específico de inclusión social y de género. Compartir las mejores prácticas de la inclusión en una de las áreas claves, y también un género específico de mejorar la información y el acceso a las oportunidades de desarrollo de habilidades, y ese va a ser parte del resultado 3 que ya hablamos. Y estas son unas cuantas ideas que hemos tenido de cómo podemos hacerlo. Queremos situarlo justo en el centro para pensar en eso y ver qué queremos lograr, pero nos dimos cuenta que es un desafío muy complejo que implica muchos factores. Estas son algunas de las ideas que tenemos, pero bienvenidos todos sus pensamientos, ideas de si esto es sensato, de si hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta, o si tienen alguna reflexión sobre la inclusión social y de género aquí en México. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien? En términos generales, por allá, muchas gracias. Una disculpa, la traducción se puede hacer únicamente si la persona usa un micrófono.
I think that something that needs to perhaps that might be added there. Creo que algo que podríamos agregar, como yo como representante de la OCDE tengo mi propio trabajo al respecto, pero tiene que ver con el vínculo que hay entre... Sería imposible incluir el estándar de educación, las educaciones STEM, las STEM, science, technology, engineering and math. STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en ciertas áreas en las que más gente, donde se debería incluir más mujeres, porque sobre todo en México estas son las profesiones STEM que ofrecen mejores salarios, mejores oportunidades para la carrera. También tiene un efecto multiplicador si vemos una chica que está haciendo una transición a una carrera relacionada con los STEM, es más probable que se quede en el sector formal de la economía, y eso es muy importante para México. También contribuye al círculo familiar, y es algo que también hemos hablado para gente mujeres que decidieron ser mujeres o madres de familia. Las profesiones STEM es muy probable también que dediquen más atención o que tengan resultados de educación distintos. Entonces creo que podría valer la pena incluir este elemento en lo que ya tienes ahí. Muchas gracias, y eso fue algo que ha salido en el trabajo que hemos hecho en las oportunidades STEM. Es una plática que ya tenemos, pero qué gusto volver a oír ese comentario. Muchas gracias, yo soy Noemi Fex, yo trabajo por la Organización Mundial del Trabajo. Es muy importante tener un objetivo específico por género, para inclusión de género, porque muchos de los estados que tenemos como meta presentan niveles de participación muy bajos para las mujeres. Trabajamos más específicamente en Chiapas, un estado del sureste de México, y vemos que las mujeres no participan en el mercado laboral debido a la falta que hay de servicios para ayuda de ellas, como con quién dejar a sus hijos. Entonces creo que este va a ser un problema social en el que el proyecto se tiene que concentrar, tiene que haber un indicador, se tiene que tener un entendimiento profundo del problema. Una de las ideas que yo tuve ahorita fue probablemente para los estados que están un poco más al sur, por ejemplo Oaxaca, Veracruz. Si quieres trabajar en Chiapas o en algún otro, tal vez sea una buena idea enfocarnos en la cadena de valor que tiene que ver con el sector de la agricultura, sobre todo porque gran parte del mercado laboral y de la población viven en áreas rurales. Yo vi que el impacto o el objetivo del programa, el proyecto en general, es un crecimiento económico incluyente. Es importante ver el sector agricultura también. Las universidades en el nivel estatal tienen currículas que ya están dedicadas al sector de la agricultura,
pero las mujeres no participan muy seguido y creo que uno de los problemas es el problema de una economía de cuidado y creo que es una buena idea enfocarnos en el sector de la agricultura porque una de las prioridades del nuevo gobierno es invertir en el sector de la agricultura, en las áreas rurales. Creo que esto va a ser esto va a ser muy importante para tener asociaciones con el nuevo gobierno. Gracias. En 2018 desplegamos nuestro primer programa que estaba enfocado completamente en el género, en una asociación con la Fundación PepsiCo, 2.6 millones en el estado de Jalisco. Fue un programa diseñado desde el inicio, desde su concepción, completamente basado en el género. Hicimos un piloto de género para poder entender muchos de los problemas que mencionaban, que son muy importantes tomar en cuenta. Nos dará mucho gusto compartir con ustedes nuestros hallazgos, pero vimos que las barreras que hay para las jóvenes mujeres entre ellas y el sector formal con un salario competitivo, muchas veces es la mala pedagogía de los maestros en las áreas STEM. A veces es la falta de información. Muchas veces entran a programas que simplemente no son de esa demanda. A veces es la infraestructura, la falta de servicios, como mencionó Noemí, y también los empleadores no tienen ni siquiera baños para la gente y eso evita que las mujeres estén aquí. Vamos a compartir nuestros hallazgos, la logística de tecnologías de información y la hospitalidad del área metropolitana en Guadalajara para poder tratar de conectar a las jóvenes mujeres con trabajos de una paga más alta. Gracias, eso es de mucha ayuda y nos gustaría mucho ver lo que encontraron. Gracias, yo soy Ernesto Treviño, trabajo por UN Women de México, soy coordinador del programa para aquí para México. Muchas gracias por tu presentación y por toda la información que nos dieron, se me hace que es muy clara y muy relevante, sobre todo para el contexto que tenemos aquí en México. El programa Second Chance Education es muy similar a este, tiene muchos aprendizajes similares a este, tiene que ver con la creación de recursos valiosos de educación para mujeres que por alguna razón tuvieron que dejar la escuela. Está enfocado en las mujeres, está enfocado en por qué se salen de la escuela y tiene muchos temas interesantes. Creo que para mí uno de los más interesantes es que si ustedes incluyen la idea de transformación de la tercera parte del programa, esa es la meta más alta que tenemos, es la más compleja también, pero es muy interesante ver que también la tenemos como uno de nuestros 4 resultados y uno tiene que ver con eliminar la discriminación y sesgos culturales en contra de la mujer. Creo que eso es uno de los recursos más complejos que tenemos y es muy bueno que también lo tengan. Celebro con ustedes en los elementos de inclusión social, la idea de la desagregación y el análisis, así como capacitación por género. Sí, se les hace apropiado, para mí lo es y para toda la audiencia creo que también lo podría hacer. Otra de las opciones, 2 ya las mencionamos, una es enfocarnos en las STEM, eso es definitivamente una de las opciones que también son muy relevantes para el programa. La segunda sería también algo ya que mencionamos,
enfrentarnos a la falta de políticas nacionales de cuidado es uno de los desafíos principales y uno de los elementos que tendríamos que agregar. Vemos que muchas de las mujeres que quieren participar en el programa tienen una gran responsabilidad en la industria del cuidado y no pueden participar. Hay que encontrar soluciones para esto y maneras para que ellas participen en el programa y no dejen de lado sus responsabilidades o que busquen una manera en la que el Estado se encargue de esas responsabilidades. Es algo muy complejo, es un desafío a nivel nacional y nos daría mucho gusto crear una sinergia enfocada en este desafío de un sistema nacional de salud, que sería uno de los desafíos principales para trabajar con el gobierno. Ese es uno. Y el tercero, que no se ha mencionado y que para mí es otro desafío que también tenemos que enfrentar y es muy importante, es que tenemos suficiente evidencia para ver que cuando hay empoderamiento económico de las mujeres en algunas regiones, a veces esas regiones elevan sus niveles de violencia en contra de las mujeres. Trabajar con los hombres también es muy importante hablando del género, trabajar con las comunidades para tratar de evitar violencia en las comunidades. Eso es muy importante porque el empoderamiento económico puede detonar ciertas dinámicas tóxicas en la comunidad y en los hogares. Creo que eso también es un elemento importante. Y bueno, básicamente eso es todo. Muchas gracias, de verdad aprecio mucho eso.